Acá estamos una vez más con el Cuca conversando y hoy lo vamos a conocer un poquito más. A ver cuál fue el camino que Cuca hace artístico. Contanos, Cuca, ¿cuál fue el camino que hiciste para llegar hasta acá donde estás hoy? Para llegar acá a los 30 años ya, che, qué bárbaro, un montón. ¿Cómo llegué? No sé, llegué de casualidad, porque siempre cuento lo mismo. Yo me acuerdo que tenía un compañero, que vos lo debes conocer de apellido, que era el Matías Barroso. Matías Sí. Barroso, un día me mostró, me dijo, mira lo que se hace, y me mostró así con tres pelotitas para arriba. Le dije, a ver cómo es eso, y así surgió que aprendí el toque con tres pelotas. No sabía hacer más nada. Sabía hacer con tres pelotas así, de un lado para el otro. Y una vez cayeron ustedes, que venían de la escuela de arte, que habían tomado un taller de malabares, y vos me mostraste que hacías malabares. Y yo te miré y dije, ah, yo sé hacer eso. Y me puse a hacerlo. Y fue como que algo entró en mí y me empezó a gustar, ¿no? Me empezó a gustar, me empezó a gustar, y me empezó a gustar mucho jugar con pelotas, principalmente. Me gustaba mucho eso. Y después con el tiempo empecé a ver todo lo que había en el mundo del circo en aquella época. Y empecé a jugar, empecé a jugar, empecé a jugar. Lo hacía como una cosa de juego, ¿no? Pero después terminó convirtiéndose sin querer en la forma de vida de uno, ¿no? Y eso me llevó a hacer un montón de cosas, ¿no? A trabajar en la calle con ustedes en esa época. Y siempre también cuento lo mismo en clases, que me llamó mucho la atención por qué caigo en esto del stand-up, ¿no? ¿Por qué aparezco en el stand-up? Que me pasaba algo muy loco, que era estar tocando los tambores de cuero, tocábamos en esa época, y cuando ahí te parabas al frente, en la Plaza Roca, vamos a poner cualquier ejemplo, Plaza de Río Cuarto, sucedía algo muy loco que no lo entendía. Que cada vez que decíamos un chiste que habíamos aprendido en una convención, que el chiste era uno, dos, tres, siempre que decíamos tres la gente se reía, ¿no? Y todo esto con palabras. Vos decías un, dos, tres, pum, y la gente se reía. Todas las noches, un, dos, tres, la gente se reía. Y eso me llamó mucho la atención, de decir, che, ¿qué está pasando acá atrás de la palabra, ¿no? Y era algo que nosotros no aprendíamos. No ibas a una convención y te enseñaban a cómo hablar o cómo crear tus propios chistes, tus propias cosas. ¿Qué aprendíamos en convenciones, en encuentros? A usar el cuerpo, a usar objetos, a manipularlos, pero no aprendíamos eso que para mí es fundamental, que es primero relacionarse con el público, comunicarse con el público y aprender a hablar y aprender a decir tus propias cosas. En el circo se usa mucho que cuando vamos a empezar a hacer circo en la calle, usamos chistes de otras personas, ¿no? Entonces vamos sacando un poquito de acá, un poquito de allá, y eso es permitido, vale. Sin ir más lejos, está el libro de Chaco que dice que la única condición es no hacerlo en la misma plaza. No hagan los chistes en la misma plaza. Pero después yo puedo hacer los chistes que hace Marcelo y Marcelo puede hacer los chistes que yo hago en distintos lugares y funciona así. Ese es el ambiente. En el stand-up, no, totalmente diferente, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención cuando jugaba el 1, 2, 3 y la gente se reía. Dije, che, acá hay algo para investigar. Y en esa época empecé a investigarlo. No existía todavía lo que hoy es el estándar, así como ha florecido en todo el mundo, el planeta, sino que era algo mucho más cerrado porque no estaba floreciendo de alguna manera. Y en Buenos Aires en esa época había dos personas que enseñaban, Diego Weinstein y Alejandro Angelini. Eran los únicos dos que hacían, que daban clases del género. Y bueno, tenía que tomar una decisión. Eran los únicos que hacían. Alejandro había estado en Estados Unidos estudiando el género, aprendiendo con Judy Carter, que es una gran comediante y gran docente a nivel mundial. Y bueno, me decidí por Alejandro. Y allá fui, aprendí. Y no podía creer en ese momento que me enseñaran a. Yo lo pensaba así: a enseñar a separar los chistes en sujeto y predicado, ¿no? Una cosa que la odié toda mi vida en lengua y literatura del colegio, la odié, me la llevé, la venía mal, no me gustaba, me costaba escribir. Pero cuando aprendí a armar los chistes así en estructura y saber qué era una cosa, saber qué era otra, qué era esto, qué era aquello, cómo se construía esto,
fue como algo novedoso para mí, creo que me volvió la cabeza y dije, esto es lo que yo quería hacer, ¿no? Así creo que llego al estándar y está bueno esto de mezclar los dos mundos, porque entiendo, al menos lo poco que entiendo de género, de los dos géneros, ¿no? Que, que hay mucha conexión con la palabra humor, ¿no? Principalmente, la palabra humor une esos dos mundos. Que muchos lo pueden ver separados, que pueden ver una cosa en uno, que pueden ver otra cosa en otro, pero yo creo que la comunicación es la misma, más allá que una cosa sea física y la otra cosa sea escrita o hablada, la estructura es igual, funcionan iguales y tienen las mismas estructuras internas. Por eso que por ahí me gusta ahora analizar lo que yo hacía en el circo y pensarlo como una estructura del estándar. Y funcionan igual, casi igual, ¿no? Son estructuras independientes que por ahí pueden ir en un lugar o en otra, son chistes que pueden ir en un lugar o en otra, por ahí tienen una secuencia, por ahí puede ser una rutina, como le llamamos dentro del stand-up, y por ahí puede ser una rutina dentro del mundo del circo. Creo que hay mucha conexión entre esas dos cosas y me parece que está bueno investigarlas y trabajarlas. 30 años de circo, 30 años de payaso, ¿cuántos años de stand-up? De stand-up en el 2006, o sea que va a ser este año 20 años, parece también una locura, decir 20 años, y por ahí me pongo a ver, nunca triunfé, nunca triunfé. ¿Por qué? Porque veo comediantes que hace 12 años, que yo los sigo los miro en redes o los voy a ver espectáculos, y me encanta ver cómo triunfaron con el tiempo. Por ahí yo elegí en mi vida estar en Río Cuarto, puede ser una de las cosas que ha pasado en el transcurso de mi vida, pero también elegí esa modalidad de estar en la ciudad donde nací, donde crecí, donde me fui desarrollando. Hoy tengo a mi hija, entonces, bueno, estoy medio arraigado acá, pero contento de eso, porque a su vez yo vivo de lo que hago, ¿no? Por ahí no seré el más exitoso del mundo, el que más la gente lo sigue, pero vivo de lo que hago y eso para mí es súper importante. Y en ese proceso estoy. Hace 20 años también que hago stand-up. Un montón. Y ahí en esos 20 años vino el momento pedagógico, empezaste a dar clases. ¿En qué momento empezas a dar clases? ¿Empezaste a estudiar en 2006? ¿Y en qué momento ya en 2006 ya estabas dando clases? ¿2007 ya dabas clases, aprendías y enseñabas? ¿O tuviste un tiempo aprendiendo, probando y después te empezaron a pedir, quisiste dar clases? ¿Cómo fue eso? Fue medio extraño porque volver de Buenos Aires, donde había un mundo que estaban haciendo, donde estaba creciendo el Paseo de la Plaza, que era un centro único del estándar. En esa época estaba eso nomás, y por ahí estaba el Bulú Bulú, pero eran otros formatos, ¿no? Y volver después de eso a Río Cuarto y encontrarte con una realidad que sos el único espécimen en toda la ciudad, en toda la región y casi en toda la provincia, porque en Córdoba estaba naciendo el género. En ese momento estaba uno de los grandes amigos que hoy tengo, lo digo de esa manera, como Manuel Rodríguez, que estaba pasando del periodismo al estándar. Y estaba re bueno porque estaba generando una instancia. No habían estudiado la técnica base del estándar, pero estaban desarrollándolo a través del teatro, ¿no? Entonces volver al Río Cuarto y no encontrarte con nadie hizo que uno pensara y dijera, che, ¿cómo puedo hacer para que esto siga creciendo en la ciudad? Entonces ahí fue cuando dije, bueno, la única forma de encontrar más comediantes, porque en esa época también yo no tenía material, o sea, no podía solventar un unipersonal de una hora, ¿no? Tenía apenas, ponele, 10, 15 minutos de material. Entonces la única forma de poder mostrarlo era encontrar más gente que quisiera hacer. Y así surge empezar a dar clases, ¿no? En esa época, con la poca información del seminario que había tomado. Y a través del tiempo me fui formando, fui buscando más cosas que se relacionen con el humor, qué sé yo, la ventriloquía, lo que es sitcom, ¿no? Mejorar la historia, ¿no? Un montón de docentes que uno va encontrando en la vida, que te van enseñando, no sé si mucho, no sé si poco, depende del docente, pero está buenísimo también aprender con muchos docentes, porque todos te pueden dejar algo, ¿no? Eso es lo que pienso principalmente. Entonces, siempre que veo que hay un curso de algo, pa, me meto.
Hace poco hice un curso con Hochman, Gerardo Hochman, que es un gran director de circo contemporáneo acá en Argentina. Y está buenísimo porque también me dejó sus enseñanzas, sus cosas vistas, más allá que uno tenga 30 años dentro de la actividad, siempre te van dejando algo. Y ven cosas que vos por ahí no estás viendo. Por ejemplo, ahí hicimos dirección de espectáculo y estaba buenísimo, porque empezamos a ver pequeños detalles de espectáculos de circo en los cuales uno fue creando con el tiempo y está buenísimo que venga alguien y te diga, che, mira, va por acá. Después vos agarrás, como siempre lo hablamos con Gerardo, uno acepta eso, no lo acepta, le gusta, no le gusta, lo pone a prueba, che, funcionó, no funcionó, pero siempre está bueno escuchar cosas que vengan de afuera, ¿no? En tus clases de stand-up, ¿por dónde inicia el alumno? ¿Por dónde empieza? ¿Empieza por la escrita, por lo creativo? ¿Por dónde empieza? ¿Dónde empieza el trabajo en la sala de clases? En la sala de clases, en el papel principalmente, ¿no? ¿Papel en Y después blanco? en ¿Papel en el blanco? papel en blanco. El papel en blanco es lo más difícil que tenemos dentro del estándar, porque es lo más difícil de encarar, ¿no? Es como decir, che, vamos a hacer un número de clown, y vos te quedás así como diciendo, bueno, ¿qué agarro? Agarro esto, agarro aquello, agarro esto. Y empieza como ese proceso, ¿no? Y empezar ese proceso la escritura también pasa un poco. Hay veces que estás inspirado, hay veces que no. Hay veces que resulta más fácil escribir, hay veces que no. Entonces, está bueno generar disparadores para que la gente aprenda a encarar una hoja en blanco, ¿no? Después vemos estructuras de chiste, que para mí es fundamental, es la base misma del estándar, ¿no? Aprender a crear un chiste. Parece una pavada, pero es algo súper importante. Y después eso empieza a crecer mucho más, ¿no? Porque a medida que va pasando el tiempo, empezás a ver cómo la persona físicamente hace ese chiste que creó, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, empezás a ver que la construcción viene más profunda, porque no es el chiste del era tan pero tan pavo que, sino que pasan a ser estructuras mucho más profundas y se empieza a ver el pensamiento mismo del comediante, que ahí es donde viene la parte más entretenida, ¿no? Uno deja de hablar de cosas generales o cosas que para tratar de llegarle a todo el mundo y empezás a hablar de cosas más puntuales, de por ahí tus ideas frente a un montón de situaciones que el mundo tiene o frente a distintas políticas culturales o lo que vos quieras, pero empezás a profundizar en el pensamiento justamente de cada comediante. Y me parece que esa es la parte más jugosa, porque ahí es cuando la gente empieza a querer a los comediantes por su forma de hablar, por lo que piensan, ¿sí? Por lo que transmiten y por la forma de llevar adelante lo que dicen, ¿no? Entonces me parece que una parte muy rica es. En 2026 convivimos con la inteligencia artificial, nos levantamos y tenemos inteligencia artificial. ¿Qué hace el stand-upero con la inteligencia artificial? Porque se puede levantar, Digamos, puede pedir al yo, chat, hacer un texto de las empanadas y te va a tirar verdura el chat. ¿Qué pasa? Está te va a tirar pasando. un montón de verdura, te va a tirar un montón de verdura, o no digamos verdura, digamos, te va a tirar un montón de material. Vamos a verlo así, tampoco seamos así como decir, che, no, la IA no. Si en el mundo del estándar, si vos vas a hacer un taller de escritura, o sea, alejate de la IA. Yo tengo alumnos que me caen y me llevan materiales enteros de IA y yo los miro como diciendo, ¿qué estás haciendo en este seminario si me traes cosas de IA? O sea, aprende a escribir. Y yo tengo la teoría de que nosotros somos todavía, todavía, somos superiores intelectualmente y humorísticamente a la IA. Para mí es así. Vos cuando lees un chiste de IA, automáticamente te das cuenta porque siempre llega a la misma ruptura de la idea. Nunca pasa un límite de la ruptura de la idea y siempre está en una idea casi lógica de lo que se venía hablando, ¿no? Y creo que nosotros, los seres humanos o las personas, como lo quieras decir, rompemos ese límite. Y eso está buenísimo porque se renota un chiste de IA de un chiste de una persona. A ver, usala. Es una herramienta más. Si la querés usar, usala. No pasa nada. Pero no la uses en un seminario de estándar, donde te están enseñando a escribir y te están enseñando a ver qué hay dentro de tu cabeza para que vos aprendas el proceso de escritura.
que después del día de mañana, a ver, cualquiera lo puede hacer, porque lo puede hacer privado en tu casa, decirle a la IA, che, mirá, no puedo rematar el chiste de la tijera, ¿qué opciones me da? Bueno, te darás 10 opciones, pero te puedo asegurar que la idea tuya va a ser mucho más buena que el que te dé la IA. Nada más que, lógicamente, te va a costar escribir, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa por ahí en muchas situaciones. Hay que ver cómo usarla como herramienta, cómo usarla como herramienta principal o herramienta secundaria o herramienta de consulta, ¿no? Hay que ver cómo encarar la IA en ese momento. Buenísimo, Cuca. Estamos programando en breve soltar este curso que mezcla clown y stand-up. Hacete una frase sobre cuál sería el resultado, qué te imaginas. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía, no hemos hecho la prueba. Venimos conversando, estudiando, modificando, modelando. ¿Qué prevés? ¿Qué prevés? ¿Prevés algo en el escenario? ¿Prevés algo en la vida personal de un individuo? ¿Qué se te viene a la cabeza? Digamos, se puede ver de todas esas maneras. Se puede ver en el escenario, se puede ver una mejora eh, para, por ejemplo, el clown. Porque el clown no nos quedemos con la idea de que el clown es solamente físico. El clown también habla y también lleva adelante obras teatrales, por ejemplo. Entonces, por ahí dejar de pensar en una obra ya escrita y desarrollar una obra propia no sería una mala idea. Y me parece que la stand-up hace que eso cruce el límite y uno puede escribir libretos desde su propia vista, ¿no? Y dentro del stand-up siempre se ven muy buenos comediantes de chistes de palabra, para decirlo de alguna manera. Y está bueno también eh, que a eso active a su vez la palabra, que se active el cuerpo, ¿no? Porque por ahí hay comediantes que son muy buenos y por ahí no trabajan tanto el cuerpo. Entonces, intervenir el cuerpo para que el cuerpo también genere mucho más humor. Imagínate un comediante que es bueno escribiendo y es bueno cuando habla arriba del escenario, dice las cosas como las dice y piensa como piensa. Imagínate si a eso le suma el cuerpo después. Es una potencia terrible. Entonces me parece que está bueno en ese sentido. Y después, lógicamente, para la vida, para tu trabajo, para tus relaciones comerciales, relaciones familiares. Me parece que está bueno también pensarlo desde el lado del humor. O ni siquiera las relaciones cercanas, también las relaciones lejanas, ¿no? Pensar en que por ahí te cruzas con alguien en una esquina en un auto y se miran los dos así como odiándose, porque, ¿qué? No, déjame pasar, no, ¿qué pasó? ¿Qué no, déjame pasar? No. Y por ahí puede ser diferente, los dos riéndose y dejándose pasar mutuamente y generar otra instancia, y no esa instancia de odio, ¿no? Aceptar las situaciones y reírte de lo malo que te pasa en la vida, ¿no? Me parece que es fundamental entrar en ese sistema. Siempre soy un convencido de que la gente hiciera stand-up o hiciera cosas de humor. Me parece que, a ver, no vamos a decir que vamos a vivir en un mundo donde estamos todo el día riéndonos. No, seamos realistas. Pero sí, la cosa sería un poco más diferente. ¿Qué haría Donald Trump si hiciera un curso de clown y stand-up, Cuca? Primero, dejaría de ser de derecha. Primero. Segundo, dejaría de ser amigo de Milei. Estoy seguro que pasaría eso. ¿Sí? Y tercero, por la forma que tiene de hablar y las cosas que inventa, capaz que sea un buen comediante. No sé qué estilo tendría, pero capaz que sea un buen comediante. Y si de repente viene Milei a este curso, ¿qué saldría de ahí? No, no, para contestarla seriamente, siempre digo lo mismo yo en mis talleres. A mí lo que me une con la gente es el humor. ¿Sí? Vos podés ser de derecha, podés ser de izquierda, podés ser centro izquierda, de lo que sea, podés ser católico, no católico, podés ser judío, lo que vos quieras. Lo que nos une es el humor. La O sea, risa. siempre le digo yo a mis alumnos, yo te voy a apoyar en todas las locuras que vos digas. Sí te voy a decir, che, a mí me parece que te está yendo un poquito de tono, pero si vos es lo que vos querés hacer, yo te voy a apoyar y te voy a acompañar al escenario. Me parece que eso es
es eso, digamos. Es más, hoy estaba corrigiendo a un alumno nuevo que está para hacer la muestra ahora en mayo, y tenía material muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y se lo dije, o sea, está todo bien, yo no comparto lo que decís, pero lo que es humor, lo que es estructura, yo te voy a ayudar, te voy a decir, esto va para acá, esto va para acá. Che, fíjate, potencia más la imagen final. Capaz que yo no comparta lo que él dice, digamos, no comparta en mi pensamiento, pero sí comparto la idea de hacer humor. Entonces, si él lo quiere hacer así, yo lo acompaño. O sea que, Donald, si querés venir al seminario, vení, no tengo ningún problema. Y Javier, no, no vengas, no vengas, quédate en tu casa. Buenísimo, estas charlas hacen parte de ese movimiento que estamos haciendo de forma eh, orgánica, tratando de reflexionar sobre nuestros oficios. Así que seguinos, fíjate, mira todo lo que hacemos. En breve ya traemos más informaciones. Estamos avanzando, hemos escuchado un poco a nuestros alumnos que tenemos en los grupos y bueno, vamos también junto con esa gente que se suma a querer reflexionar sobre esto, modelando este producto que estamos pensando sacar con Cuca en breve. ¿Algo más, Cuquita? No, no, invitarlos a que estén cerca de las redes. En mayo está el Festival de Stand-Up acá en Río Cuarto, así que súmense, acérquense a las salas y a los bares, que vamos a estar a pleno en el mes de mayo. Nada más. Buenísimo, buenísimo. No se Nos pierdan. vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. No se pierdan los próximos. Seguramente sacamos los videos. Lo pueden ver en los canales de Cuca, en mis canales, en todas nuestras redes sociales. Así que estén atentos y nos vamos comunicando. Buenísimo. ¡Teu!